Siempre cenaba solo. Pero la hija de la niñera se sentó y cambió todo. La inmensa mesa de caoba pulida se extendía como un lago oscuro y silencioso en el centro del comedor. Un reflejo perfecto del techo artesonado y la araña de cristal que colgaba como un sol helado, indiferente a la soledad que iluminaba. Don Ricardo, un hombre cuya fortuna podía mover mercados y derribar gobiernos, se sentaba en la cabecera, una figura diminuta empequeñecida por la opulencia vacía que él mismo había construido con décadas de trabajo implacable. Cada noche, el ritual era el mismo, una liturgia de aislamiento, el tintineo solitario de la plata contra la porcelana fina, el eco de sus propios suspiros rebotando en los muros cubiertos de tapices flamencos, el peso de una soledad tan vasta como su imperio inmobiliario. Era un rey en un castillo sin súbditos, un general sin batallas que librar. Pero esa noche, el guión inmutable de su existencia se rompió sin previo aviso. Una pequeña figura, con el cabello o rubio como el trigo y los ojos llenos de una curiosidad que no conocía barreras de clase ni de protocolo, se deslizó sigilosamente en la silla a su lado. Era Sofía, la hija de su niñera, una niña de 6 años que no veía a un millonario rodeado de fantasmas, sino a un hombre comiendo solo en una mesa demasiado grande para un solo corazón. El silencio se hizo más denso, cargado de una sorpresa que don Ricardo no había sentido en décadas. Por un instante, el mundo pareció detenerse, el tiempo contenido en la mirada inocente de una niña que había osado cruzar una frontera invisible. Él la observó, con el tenedor suspendido a medio camino, su rostro una máscara de asombro y una extraña, casi olvidada, vulnerabilidad. El orden de su universo perfectamente controlado, acababa de ser alterado por el acto más simple y humano imaginable, un gesto que ninguna de sus riquezas podría haber comprado. ¿Por qué estás tan triste, abuelito? ¿No te gusta cenar solo? La pregunta de Sofía flotó en el aire, tan pura y directa que desarmó todas las defensas que don Ricardo había construido a lo largo de 80 años de vida, ladrillo a ladrillo de desconfianza y poder. La palabra abuelito resonó en el comedor silencioso, un término de afecto que nadie se había atrevido a usar con él en mucho tiempo, una palabra que pertenecía a un pasado enterrado bajo capas de formalidad y miedo. Él se quedó sin palabras, un nudo formándose en su garganta, una emoción extraña y cálida extendiéndose por su pecho. Justo en ese momento, Marta, la madre de Sofía, entró corriendo en la habitación, su rostro pálido por el pánico, sus ojos desorbitados por el horror de la escena. «Sofía, por Dios, ¿qué haces aquí?» «Discúlpelo, señor, por favor, es solo una niña, no sabe lo que hace», exclamó, su voz temblorosa mientras intentaba tomar a su hija del brazo para llevársela. Para ella, esa travesura no era una simple anécdota infantil, era una falta grave, una insubordinación que podía costarle el trabajo que tanto necesitaba para darle un futuro a su pequeña, su único tesoro. Se imaginó en la calle, sin recursos, todo por un momento de inocencia que podría ser interpretado como una terrible audacia. «Te he dicho 1000 veces que no debes molestar al señor». «Vámonos ahora mismo», insistió Marta, tirando suavemente de la mano de Sofía, sus ojos suplicando el perdón de su jefe. La niña, sin entender la tensión que flotaba en el aire, miró a su madre y luego al anciano, cuyo rostro seguía siendo un enigma indescifrable. El miedo de Marta era palpable, una energía fría que chocaba violentamente con la calidez del gesto de su hija. El destino de ambas pendía de un hilo, de una sola palabra de aquel hombre poderoso. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días. Y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Para sorpresa de Marta, don Ricardo levantó una mano, un gesto lento pero firme que la detuvo en seco, como si hubiera levantado un muro invisible entre ella y su hija. «Déjala», dijo, su voz un poco ronca por la falta de uso, un susurro que retumbó en la sala como una orden inquebrantable. «No, no me molesta». Las palabras eran simples, casi banales, pero en esa casa, donde cada movimiento estaba regido por un protocolo de hierro, equivalían a un decreto real, a un cambio sísmico en el orden establecido. Marta se quedó paralizada, con la mano aún en el aire, su mente luchando por procesar lo que acababa de ocurrir, sin saber cómo reaccionar.
Don Ricardo bajó la vista hacia Sofía, quien le sonrió con una naturalidad y una falta de miedo que él ya no recordaba en los rostros de quienes lo rodeaban. Con otro gesto, señaló la silla. «Siéntate», le dijo a la niña, y luego miró a Marta, sus ojos grises fijos en ella. «Y usted también. Pida que sirvan 2 platos más». La orden dejó a Marta completamente atónita, con la boca entreabierta. Cenar con el señor era algo impensable, una ruptura total del protocolo que la estricta administradora, la señorita Elena, había impuesto durante años con mano de hierro. Sin embargo, no se atrevió a desobedecer una orden tan directa. Asintió con la cabeza, todavía en estado de shock, y se retiró con pasos vacilantes para transmitir la increíble instrucción a la cocina, sintiendo las miradas de incredulidad del resto del servicio. Sofía, ajena al terremoto que acababa de provocar, se acomodó en la silla, sus pequeños pies balanceándose muy por encima del suelo de mármol. Por primera vez en incontables noches, la gran mesa de caoba no parecía tan vacía. Una pequeña luz de compañía había comenzado a parpadear en la inmensa oscuridad de la mansión. Sería suficiente para ahuyentar las sombras que habitaban en ella. Desde el umbral del comedor, Marta observaba la escena con una mezcla de terror y asombro, su corazón latiendo con fuerza contra sus costillas, un tambor desbocado en el silencio de su pecho. «No puedo permitirme perder este trabajo. Sofía depende enteramente de mí, de cada decisión que tomo, de cada error que cometo», pensó, una súplica silenciosa dirigida a un Dios en el que no estaba segura de creer. Cada sonrisa de su hija era una apuesta arriesgada en un juego cuyas reglas desconocía, cada palabra una posible ofensa que la dejara en la calle, desamparada. Sin embargo, una parte de ella no podía evitar sentir una extraña calidez al ver que, por primera vez, don Ricardo no parecía una estatua de mármol, un monumento a la riqueza y la soledad, sino un ser humano, un abuelo encontrado. No muy lejos, oculta en la penumbra del pasillo contiguo, la señorita Elena observaba con ojos muy diferentes, sintiendo una ola de indignación helada recorrer su cuerpo. Para ella, el orden y el protocolo no eran simples reglas. Eran los cimientos que sostenían la dignidad de la familia, el dique que contenía el caos del mundo exterior, y esa niña estaba demoliendo esos cimientos con su simple presencia. Su rostro se contrajo en un rictus de desaprobación. «Esto es inaceptable. Una distracción vulgar que amenaza con manchar el legado del señor, con debilitar su autoridad», pensó con amargura. En su mente, ya estaba formulando una estrategia para erradicar esta influencia indeseable, para restaurar el orden perdido. Para Elena, esto era más que una cena inesperada. Era el comienzo de una batalla por el alma de la casa, y no tenía la menor intención de perderla. Pero ¿qué podía hacer si la orden venía del propio don Ricardo? La impotencia avivaba su resentimiento, convirtiéndolo en un fuego lento y peligroso. La cena transcurrió en una atmósfera surrealista, como una escena sacada de un sueño extraño. El silencio opresivo que solía reinar en el comedor había sido reemplazado por la voz cantarina de Sofía, que hacía preguntas sobre todo, desde por qué la sopa era naranja, hasta si la luna también se sentía sola por las noches en el vasto cielo oscuro. Don Ricardo al principio respondía con monosílabos, sus respuestas cortas y precisas, como telegramas enviados desde una tierra lejana. Pero la persistencia inocente de la niña, su genuino interés, empezó a erosionar su coraza de indiferencia. Poco a poco, sus respuestas se hicieron más largas, e incluso una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios cuando Sofía intentó adivinar su edad y dijo que tenía 1000 años, como los reyes de los cuentos. De repente, la niña se detuvo. Tomó una servilleta de lino y con un lápiz de cera que siempre llevaba en el bolsillo de su vestido, comenzó a dibujar 2 figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol sonriente y radiante. Cuando terminó, con la lengua asomando por la comisura de los labios en un gesto de concentración, deslizó la servilleta por la mesa hasta don Ricardo. Él la miró, luego al dibujo, y un silencio profundo cayó de nuevo sobre la sala. Marta contuvo la respiración, temiendo que esto fuera la gota que colmara el vaso, una familiaridad excesiva que cruzara la última línea. Pero la reacción de don Ricardo fue completamente inesperada. Levantó la servilleta con una delicadeza que Marta nunca le había visto, como si sostuviera un tesoro frágil. Sus dedos, normalmente firmes y decididos, temblaron ligeramente.
El sol sonriente parecía mirarlo directamente, y algo dentro de él, algo antiguo y endurecido, pareció romperse y reconstruirse al mismo tiempo. Era un simple dibujo, pero en la soledad de esa casa, representaba un mundo de conexión perdida, un eco de una felicidad olvidada. «Es para ti», dijo Sofía en voz baja, casi en un susurro, como si compartiera un gran secreto. «Para que no estés triste». Las palabras, unidas al simple dibujo, fueron un golpe directo al corazón amurallado de don Ricardo, una llave que abrió una puerta que había permanecido cerrada durante décadas. La miró, y por primera vez desde que trabajaba allí, Marta vio una humedad inconfundible en los ojos del anciano. Un brillo de lágrimas no derramadas, contenidas durante años de soledad, poder y una tristeza sin nombre. Nadie me había regalado algo así en muchos años, murmuró él, su voz quebrada por una emoción que no sabía cómo manejar, que lo había tomado por sorpresa. Se aclaró la garganta, intentando recomponer su fachada de hombre de negocios impasible, el titán que todos conocían y temían, pero la grieta en su armadura ya estaba hecha. El dibujo en la servilleta era un espejo que le devolvía la imagen de una conexión humana que creía perdida para siempre, un recordatorio de que bajo las capas de riqueza y poder, todavía existía un hombre. «No puedo creer lo que estoy viendo», pensó Marta, con el corazón encogido por una mezcla de piedad y esperanza. Vio cómo don Ricardo doblaba la servilleta con un cuidado extremo, con la precisión de un cirujano, y se la guardaba en el bolsillo interior de su chaqueta, junto a su corazón. Ese pequeño trozo de lino se había convertido en un ancla, un recordatorio tangible de que incluso en la soledad más profunda, un gesto de bondad podía cambiarlo todo. Pero la bondad también podía ser vista como una debilidad por aquellos que acechaban en las sombras de la mansión, esperando su oportunidad. Y esa debilidad acababa de quedar expuesta a la vista de todos. Movido por un impulso que no entendía del todo, un resorte emocional activado por la inocencia de la niña, don Ricardo metió la mano en el bolsillo de su chaleco y extrajo un objeto pesado y dorado que brilló bajo la luz de la araña de cristal. Era un antiguo y preciado reloj de bolsillo. Con un suave clic, abrió la tapa grabada, revelando una esfera de porcelana blanca con finas agujas azules que seguían marcando el tiempo con una precisión imperturbable. «Este era de mi padre», dijo, su voz teñida de una profunda nostalgia, como si estuviera hablando a través de un túnel del tiempo. «Me lo dio cuando yo tenía más o menos tu edad. También me sentía muy solo entonces». Se lo tendió a Sofía, permitiendo que la niña lo tomara en sus pequeñas manos, un gesto de confianza que dejó a Marta sin aliento. Ella lo examinó con una fascinación reverente, trazando con el dedo las iniciales grabadas en el oro pulido. El metal se sentía cálido, como si contuviera los ecos de generaciones pasadas, las historias de los hombres que lo habían llevado. Lo acercó a su oído, sus ojos abriéndose de par en par al escuchar el suave y rítmico tic-tac de su maquinaria, el sonido de un corazón mecánico que había latido durante casi un siglo. «Es mágico», susurró ella, devolviéndoselo con un cuidado exquisito, como si fuera la cosa más frágil del mundo. Él sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro severo, suavizando las duras líneas del tiempo. Volvió a guardarlo, pero la conexión creada por el objeto compartido permaneció en el aire, un puente invisible entre la vejez y la infancia. Marta sintió que había sido testigo de un momento sagrado. Sin embargo, una voz de alarma le advertía que toda luz proyecta una sombra, y en esa casa, las sombras podían ser muy peligrosas. Justo en ese preciso instante, como si fuera una aparición convocada por la amenaza latente, una nueva figura apareció en el umbral del comedor, trayendo consigo una ráfaga de aire frío que pareció extinguir la calidez del momento. Era Sergio, el sobrino de don Ricardo, un hombre con ojos astutos y una sonrisa que nunca llegaba a ellos. Una sonrisa que era más una herramienta que una expresión de alegría. Se detuvo en seco al ver la escena. Su tío, el hombre que consideraba su fuente de riqueza futura, la niñera, una simple empleada, y esa niña, sentados a la mesa principal como una extraña y perturbadora familia. Una expresión de incredulidad, seguida por una de furia contenida, cruzó su rostro en una rápida sucesión, un relámpago en una tormenta que se avecinaba. No dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Recorrió a Marta y a Sofía con un desprecio apenas disimulado, viéndolas no como personas sino como parásitas,
como una amenaza directa a lo que él consideraba suyo por derecho de sangre. Para Sergio, la soledad de su tío era una ventaja, una barrera protectora que lo mantenía aislado y fácil de influenciar a largo plazo. Esta inesperada compañía era una complicación peligrosa que N.O. había previsto en sus cálculos. Se acercó a la mesa forzando una sonrisa que era más una mueca, una máscara de amabilidad. «¿Qué es esto, tío? ¿Una fiesta y no me has invitado?» Su tono era falsamente jovial, pero el veneno en sus palabras era inconfundible, una advertencia clara para quien supiera escuchar. La tranquilidad de la noche se había roto, y una nueva y siniestra presencia había entrado en juego. El tablero de ajedrez de la mansión acababa de recibir a su jugador más despiadado y paciente. Más tarde esa noche, después de que Sofía se durmiera, agotada por las emociones del día, Sergio interceptó a Marta en uno de los largos y silenciosos pasillos, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por los inmensos ventanales, creando un juego de luces y sombras. ¿Qué cree que está haciendo?, siseó él, acorralándola contra la pared de tapices antiguos, su aliento oliendo a coñac caro y a impaciencia. Su proximidad era una invasión, una amenaza física, usando a su hija para ablandar a un viejo y asegurarse un lugar en el testamento. Es el truco más viejo del mundo, y francamente es patético. Debería darle vergüenza. Cada palabra era un golpe, una acusación diseñada para humillarla, para asustarla, para reducirla a la nada. Mi hija no es una herramienta, es una niña con un corazón noble que usted no podría ni empezar a comprender, pensó Marta con una rabia impotente que le subía por la garganta. La injusticia de la acusación le quemaba por dentro, un fuego que luchaba contra el frío del miedo. Mi hija solo vio a un hombre que se sentía solo, señor, replicó, su voz sorprendentemente firme a pesar del temblor incontrolable de sus manos. Lamento que usted no pueda ver eso. Su respuesta desafiante lo descolocó por un segundo, no esperaba esa entereza en una simple niñera. Este hombre es peligroso, mucho más de lo que imaginaba, pensó ella, viendo la codicia pura en sus ojos. Podía ver la oscuridad que se arremolinaba detrás de su fachada de sobrino preocupado. Sergio soltó una risa seca y despectiva. Ya veremos cuánto dura esa supuesta bondad cuando se dé cuenta de que no hay nada para usted aquí. Mi tío puede estar viejo, pero yo me aseguraré de protegerlo de distracciones como usted. Con esa amenaza velada, se dio la vuelta y se alejó, sus pasos resonando en el mármol como martillazos. Marta se quedó allí, tratando de calmar su respiración, el corazón latiéndole en los oídos. Sabía, con una certeza aterradora, que acababa de ganarse un enemigo poderoso. Uno que no se detendría ante nada para conseguir lo que quería. Sergio no perdió el tiempo. Salió esa misma noche, su mente trabajando a toda velocidad, tejiendo una red de engaños y calumnias con la habilidad de una araña paciente y metódica. Al día siguiente comenzó a hacer llamadas estratégicas a personas clave, plantando semillas de duda entre los miembros del Consejo de Administración y los viejos amigos de la familia. Mi tío no está bien, decía con una falsa y ensayada preocupación en su voz, un tono que había perfeccionado durante años. Una empleada y su hija lo están confundiendo, aprovechándose de su estado vulnerable. Me preocupa que lo estén aislando. No hizo acusaciones directas que pudieran ser refutadas fácilmente, solo insinuaciones venenosas que dejaban que la imaginación de sus interlocutores hiciera el resto del trabajo sucio. El veneno se extendió rápidamente, como una mancha de aceite en el agua. Al día siguiente, un frío palpable se instaló en la mansión. Las conversaciones se silenciaron a su paso. Las miradas que antes eran neutrales, ahora eran frías y evasivas. Fue la señorita Elena quien materializó esa hostilidad en un acto concreto. Se acercó a Marta en la cocina con una lista de tareas absurdamente larga y exigente, tareas que normalmente se repartirían entre 3 personas. El señor ha estado distraído últimamente, comenzó, su voz cortante como el hielo, sin mirarla a los ojos. Es imperativo que la rutina no se vea más alterada. Espero que esto se cumpla a la perfección, sin excusas. Era un castigo claro, una advertencia. No permitiré que una simple niñera desestabilice esta casa, pensó Elena con férrea determinación, sintiéndose la guardiana de un orden sagrado que estaba siendo profanado. Marta tomó la lista,
sintiendo el peso de la conspiración que se estaba formando en su contra. La soledad ya no era solo patrimonio de don Ricardo, ahora también era la suya, y la sentía en cada rincón de aquella casa hostil, en cada mirada, en cada silencio. Para frustración de Sergio y Elena, su estrategia inicial de aislamiento y presión no funcionó como esperaban. Esa misma tarde, don Ricardo, ignorando por completo la tensión palpable en el ambiente, o quizás eligiendo deliberadamente desafiarla, llamó a Marta a su despacho. «Dígale a Sofía que hoy también cenará conmigo», ordenó. Su tono no admitía discusión ni réplica, el viejo león rugiendo suavemente. «Su conversación me resulta agradable». Esta decisión fue una bofetada para la señorita Elena, que tuvo que apretar los labios para no protestar, su rostro una máscara de furia contenida, y una enorme bandera roja para Sergio, que observaba desde lejos con los puños apretados. Se dieron cuenta de que subestimar la influencia de la niña había sido un grave error táctico. No era una simple distracción pasajera, se estaba convirtiendo en una constante, un nuevo centro de gravedad en el universo de don Ricardo, que amenazaba con alterar todas las órbitas y todos sus planes cuidadosamente trazados. Mientras tanto, Elena continuaba su ataque de forma más sutil, más personal. Se acercó a Marta en el pasillo, mientras ésta pulía la plata, una tarea humillante que le había asignado. «Asegúrese de que la niña entienda su lugar», dijo, sus palabras afiladas como un bisturí, pronunciadas en un susurro para que nadie más las oyera. «Este no es un patio de recreo. El bienestar del señor depende de un entorno ordenado y predecible. Cualquier elemento discordante debe ser corregido». La amenaza era inconfundible, envuelta en un lenguaje de falsa preocupación. No estaba hablando de mantener la casa limpia, estaba hablando de eliminar a Sofía de la ecuación de una forma u otra. La mansión comenzaba a sentirse cada vez más como una jaula dorada, y ella y su hija estaban atrapadas dentro, con los depredadores observando cada uno de sus movimientos. Marta se encontró atrapada en una encrucijada imposible, un laberinto de miedo y lealtad del que no veía salida. El instinto le gritaba que huyera, que tomara a Sofía y desapareciera, antes de que la red de Sergio y Elena se cerrara sobre ellas de forma definitiva. Pero no podía ignorar el cambio visible en don Ricardo. Sus ojos, antes opacos y sin vida, ahora tenían un brillo de interés, una chispa de curiosidad por el mundo que lo rodeaba. «¿Quizás Sofía es lo único bueno que le ha pasado en años, la única luz en su oscuridad?», se preguntó, mientras lo observaba desde la puerta del jardín, riendo ante una de las ocurrencias de la niña, un sonido que Marta nunca había escuchado antes. Pero la siguiente pregunta la llenaba de pavor. ¿Y a qué costo para nosotras? Sabía que quedarse significaba luchar una batalla diaria contra fuerzas que la superaban, en un campo de batalla donde ella no tenía armas. Mientras tanto, Sergio intensificaba su campaña de difamación, volviéndola más agresiva. Ya no se limitaba a insinuaciones. Ahora contaba historias completamente inventadas sobre el supuesto pasado problemático de Marta a quien quisiera escuchar, especialmente al personal de la casa. «Me han llegado unos informes preocupantes sobre ella», le dijo a uno de los choferes, sabiendo que el chisme se extendería como la pólvora. «Parece que tiene un patrón. Encuentra a un hombre rico y solo, y luego, bueno, ya te imaginas el resto». La mentira, repetida lo suficiente, comenzó a adquirir la apariencia de verdad. Los empleados, predispuestos por la autoridad de Elena y el miedo a perder sus empleos, empezaron a creer las calumnias. Veían a Marta no como una madre trabajadora, sino como una cazafortunas calculadora y sin escrúpulos. Sergio estaba envenenando el pozo, asegurándose de que cuando llegara el momento de atacar, Marta no tuviera a nadie de su lado. El aislamiento se estaba convirtiendo en su arma más poderosa, y la estaba usando con una precisión letal. La atmósfera en la mansión se volvió irrespirable, tan densa que Marta sentía que le costaba respirar, como si el aire mismo se hubiera vuelto pesado y hostil. Los pasillos se sentían como un campo de minas, cada esquina parecía ocultar una mirada hostil, cada silencio estaba cargado de juicio y sospecha. Un día, mientras pasaba por el salón de servicio para recoger la ropa limpia, escuchó a dos doncellas hablando en susurros, creyendo que no las oían, sus voces como el zumbido de avispas. «Pobre don Ricardo. A su edad, es tan fácil de engañar», dijo una, con una falsa compasión en su voz, que era más cruel que el insulto directo.
La otra añadió, con un tono más venenoso. Dicen que ella ya le ha estado preguntando por sus finanzas. Es una descarada. Y usar a la niña de esa manera. Es simplemente cruel. No tiene corazón. Las palabras la golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Se quedó inmóvil detrás de la puerta, con el corazón encogido, sintiendo cómo el color de sapar, ECI con acento agudo A de su rostro. Se sintió despojada de su dignidad, reducida a una caricatura malvada que no reconocía, una villana de cuento. No soy así, no soy esa persona, pensó desesperadamente, luchando contra las lágrimas que amenazaban con traicionarla, que picaban en sus ojos. Pero su verdad no importaba. La versión de Sergio, amplificada por Elena, se había convertido en la realidad dentro de esas paredes. Ese día, algo dentro de ella se endureció. La tristeza comenzó a dar paso a una rabia fría y decidida, un acero forjado en el fuego de la injusticia. No iba a permitir que destruyeran su reputación y, potencialmente, su vida, basándose en mentiras diseñadas para alimentar la codicia de un hombre sin escrúpulos. Iba a luchar. A pesar del ambiente opresivo, Marta hacía todo lo posible por crear un escudo protector alrededor de Sofía, un oasis de normalidad en medio de la guerra silenciosa que se libraba en la mansión. Cuando estaban juntas en su pequeña habitación en el ala de servicio, la mansión con sus intrigas y sus venenos desaparecía, como si estuvieran en su propio mundo. Le leía cuentos con voces divertidas, inventando personajes y finales felices, dibujaban en cuadernos de colores, creando su propio universo lleno de magia y fantasía, un universo donde la bondad siempre ganaba y los malos siempre recibían su merecido. Tengo que ser fuerte por ella. Ella no merece vivir con miedo. No merece sentir esta hostilidad, se repetía como un mantra cada mañana al mirarse al espejo, buscando en sus propios ojos una fuerza que a veces sentía que no tenía. Pero mantener esa fachada de serenidad era agotador, un esfuerzo hercúleo. A menudo, después de que Sofía se durmiera, con su rostro sereno iluminado por la luz de la luna, Marta se sentaba junto a la ventana, y dejaba que las lágrimas silenciosas rodaran por sus mejillas. Lágrimas de frustración, de miedo, y de una soledad abrumadora. Se sentía increíblemente sola, luchando una guerra que nadie más veía, una batalla por su honor y su supervivencia. Pero entonces miraba a su hija dormida. Su respiración suave y rítmica, el sonido más tranquilizador del mundo, y encontraba la fuerza para seguir luchando un día más. El amor por Sofía era su única armadura, la única defensa que tenía contra la oscuridad que intentaba consumirlas. La inocencia de su hija era el faro que la guiaba a través de la tormenta, recordándole constantemente por qué debía resistir, por qué no podía, bajo ninguna circunstancia, permitirse el lujo de rendirse. Sabía que la batalla apenas comenzaba pero no la abandonaría. Mientras su madre luchaba en una guerra de adultos que no entendía, Sofía, en su bendita inocencia, continuaba explorando el vasto y fascinante mundo de la mansión. Su lugar favorito era la biblioteca, una habitación de 2 pisos con paredes cubiertas de libros del suelo al techo, que olía a cuero viejo, a papel y a secretos guardados durante generaciones. Un día, mientras buscaba en un rincón polvoriento de la sección de historia, un lugar al que nadie parecía ir, se sintió atraída por un pesado volumen encuadernado en cuero oscuro, sin título en el lomo, un libro anónimo entre miles. Lo sacó con dificultad de la estantería y se sentó en el suelo de parqué para abrirlo, sus pequeñas piernas cruzadas. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero lo que le llamó la atención no fue el texto, sino un sobre delgado y quebradizo metido entre 2 páginas, como un marcapáginas olvidado hace mucho tiempo. Con dedos cuidadosos y curiosos, lo sacó. En el anverso, una caligrafía elegante y esvaída por el tiempo decía, «Para mi querida madre». Movida por la curiosidad infantil, una curiosidad que no conocía límites, lo abrió. Dentro había una única hoja de papel doblada. La desdobló con delicadeza, como si fuera el ala de una mariposa. No entendía la mayoría de las palabras complicadas, pero reconoció una de ellas con claridad, escrita con trazos infantiles. Ricardo. Era el nombre de su amigo triste. Sintió, con la certeza de los niños, que esa carta era importante, un secreto del pasado. Dobló el papel, lo volvió a meter en el sobre, y se lo guardó en el bolsillo de su vestido. Decidió que se lo daría a don Ricardo la próxima vez que lo viera.
Quizás, solo quizás, leer esa carta lo haría un poco menos triste. No tenía idea del poder que contenía ese pequeño pedazo de papel, el poder de reescribir el presente. La nueva rutina de las cenas parecía estar teniendo un efecto positivo y visible en la salud de don Ricardo. El médico de la familia, un hombre mayor y de trato amable que lo visitaba semanalmente, notó una mejora sorprendente en su estado de ánimo y en sus constantes vitales. Lo que sea que esté haciendo, siga haciéndolo, le dijo el doctor a Marta en privado, con una sonrisa cómplice, guiñándole un ojo. La compañía de la niña es mejor medicina que cualquiera que yo pueda recetarle, es como si le hubiera devuelto el color al mundo. Sin embargo, para Sergio, esta mejora no era una buena noticia, era un obstáculo frustrante, una piedra en su camino. Un don Ricardo más fuerte y lúcido era un don Ricardo más difícil de manipular, más propenso a cuestionar sus decisiones y a resistirse a sus planes a largo plazo. Su estrategia de declararlo incapacitado, que había estado construyendo pacientemente, se complicaba con cada risa que compartía con Sofía, con cada historia que le contaba. La vitalidad que la niña le estaba insuflando a su tío era una amenaza directa a su cronograma, a sus ambiciones. Necesitaba acelerar las cosas, encontrar una manera de desacreditar a Marta de forma definitiva y contundente, algo tan grave que convenciera a su tío de que ella era un peligro para él, que lo estaba envenenando lentamente. Su ambición se estaba convirtiendo en desesperación, y un hombre desesperado es capaz de cualquier cosa. La salud de don Ricardo se había convertido, irónicamente, en el campo de batalla donde se libraría la lucha por su fortuna, una batalla que Sergio estaba decidido a ganar a cualquier precio, sin importar a quién tuviera que destruir en el proceso. Una noche, mientras Marta pasaba sigilosamente por el pasillo para asegurarse de que Sofía dormía profundamente, escuchó la voz de Sergio al teléfono en su estudio. La pesada puerta de roble estaba entreabierta, una pequeña rendija que dejaba escapar sus palabras, claras y escalofriantes en el silencio de la noche. Necesito saber qué opciones legales tenemos para impugnar cualquier cambio de última hora en el testamento, decía con un tono urgente y conspirador, su voz un susurro venenoso. Sí, basándonos en una posible influencia indebida. Necesito que prepares la documentación para declarar a mi tío mentalmente incapacitado para tomar decisiones financieras. Quiero estar preparado para actuar en cuanto tengamos una oportunidad, un descuido, lo que sea. Hizo una pausa, escuchando a su interlocutor, probablemente su abogado. Sí, la niñera. Ella es el problema. Hay que neutralizarla de una vez por todas, sacarla de la ecuación. El corazón de Marta se detuvo. Cada una de sus peores pesadillas se estaba materializando frente a ella, en esas palabras dichas en la oscuridad. No se trataba solo de despedirla. Sergio estaba planeando arrebatarle a don Ricardo su autonomía, encerrarlo en una prisión legal, y tomar el control absoluto de todo, de su vida, de su fortuna, de su legado. Y ella y Sofía eran el pretexto perfecto para justificarlo, las villanas de su historia. El frío que sintió no era por la corriente de aire del pasillo, sino por el miedo puro y visceral que le recorrió la espalda, un hielo que le llegó hasta los huesos. Ya no era una simple disputa laboral. Se había convertido, sin quererlo, en la única defensora de un hombre vulnerable, la única barrera entre él y la codicia de su sobrino. Marta se apartó de la puerta con el sigilo de un animal asustado, con el cuerpo temblando de forma incontrolable, conteniendo la respiración para no hacer ruido. Se refugió en la cocina vacía, apoyando las manos en la fría encimera de acero para estabilizarse, sintiendo el metal helado contra su piel. Las palabras de Sergio resonaban en su cabeza como un eco macabro. Hay que neutralizarla. Era una amenaza directa, una declaración de guerra sin cuartel. De repente la inmensidad de la situación la aplastó. Era una simple niñera sin recursos, sin contactos, sin poder. ¿Cómo podría enfrentarse a un hombre como Sergio, con sus abogados caros, su red de influencias y su falta total de escrúpulos? Por un momento, la idea de rendirse, de hacer las maletas en mitad de la noche y desaparecer, fue abrumadoramente tentadora. Sería lo más seguro para Sofía, para protegerla de esa oscuridad. Pero entonces, la imagen de don Ricardo vino a su mente, su rostro iluminándose al ver a su hija, la ría detrás del viejo objeto que compartieron, la vulnerabilidad en sus ojos cuando leía el dibujo de la servilleta.
Él le había mostrado una bondad inesperada, la había tratado con respeto, la había hecho sentir vista. No podía simplemente abandonarlo a su suerte, dejar que Sergio lo despojara de su dignidad y lo encerrara en una jaula dorada para morir lentamente. El miedo seguía ahí, un nudo apretado en su estómago, pero ahora estaba mezclado con algo más, un sentido del deber, una furia justa, la rabia de los indefensos. Sabía que no sería fácil, pero no iba a huir, no después de haber visto la humanidad que su hija había despertado en aquel hombre solitario. Se lo debía a él, y se lo debía a sí misma. Esa noche, Marta tomó una decisión inquebrantable, un juramento silencioso hecho a la luz de la luna. No sabía cómo, pero iba a luchar. Se dio cuenta de que la única manera de proteger a Sofía y a don Ricardo era exponiendo la verdad, sacando a la luz la codicia de Sergio, arrancándole la máscara de sobrino preocupado. Pero para eso necesitaba pruebas, algo más sólido que sus meras palabras contra las de un hombre influyente y respetado en la sociedad. Su mente comenzó a trabajar febrilmente, repasando cada detalle, cada conversación, cada mirada sospechosa desde que había llegado a esa casa, buscando piezas de un rompecabezas que no sabía cómo era. Recordó la aversión de Sergio a que alguien se acercara a la biblioteca sin supervisión, la forma en que la señorita Elena controlaba cada papel que entraba y salía del despacho de don Ricardo como una cerbera, guardando los secretos de la familia. Debía haber algo, algún secreto oculto entre las paredes de esa casa que pudiera usar para defenderse, para defenderlos a todos. Su papel ya no era solo el de una niñera. Se había convertido en una detective por necesidad, una guardiana por elección. Miró a su hija, que dormía plácidamente en su cama, ajena a la tormenta que se avecinaba, con una expresión de paz en su rostro. Haría cualquier cosa por mi Sofía, pensó con una determinación de acero que nunca antes había sentido, un fuego que quemaba su miedo. Incluso enfrentar al mundo entero si es necesario. La mansión se había convertido en un tablero de ajedrez, y ella, la pieza que todos subestimaban, el peón insignificante, estaba a punto de hacer su primer movimiento. Y estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Las probabilidades eran imposibles, o quizás no. Marta sabía que estaba sola en esto, una figura solitaria contra una red de poder y codicia que había estado operando en las sombras durante años, quizás décadas. Sergio no era solo un sobrino ambicioso, era un depredador paciente que había esperado el momento perfecto para atacar, y ella y Sofía habían interrumpido sus planes, convirtiéndose en un obstáculo inesperado. La señorita Elena no era solo una administradora estricta, era una guardiana de un sistema corrupto, una cómplice dispuesta a aplastar cualquier cosa que amenazara el status quo que la beneficiaba. Su lealtad no era a don Ricardo, sino al poder. El personal de la casa no eran solo empleados, eran un ejército de ojos y oídos, envenenados por las mentiras de Sergio, listos para informar de cada uno de sus movimientos, cada palabra, cada suspiro. Se sentía como David frente a un Goliat multifacético, un gigante con muchas cabezas. Pero David tenía una honda y una piedra. ¿Cuál era su arma? ¿La verdad? La verdad era frágil y fácil de torcer, especialmente cuando no tienes a nadie que la crea. Necesitaba algo irrefutable, algo tangible, una prueba que rompiera el hechizo de las mentiras de Sergio y revelara su verdadera naturaleza a don Ricardo, y si fuera necesario, al mundo. Su búsqueda de pruebas no era solo por su trabajo o su seguridad, era una lucha por la justicia, por la dignidad de un hombre bueno. Tenía que encontrar algo, cualquier cosa, y tenía que encontrarlo rápido, antes de que fuera demasiado tarde. El tiempo corría en su contra. La oportunidad para la humillación pública que Sergio tanto deseaba, el golpe de gracia para destruir su reputación, llegó una semana después. Don Ricardo iba a recibir un premio a su trayectoria en una gala benéfica, en uno de los hoteles más lujosos de Madrid. A pesar de su debilidad, insistió en que Marta y Sofía lo acompañaran. «Quiero que estéis allí», dijo, y su tono no aceptó un no por respuesta. Marta, con un vestido prestado que le quedaba un poco grande, y el corazón en un puño, llegó con Sofía de la mano. Justo en la entrada, frente a los fotógrafos y la élite de la ciudad, Sergio les cortó el paso, su cuerpo como una barrera de odio. Su rostro era una máscara de furia. «¡Fuera de aquí!», gritó, su voz resonando en el vestíbulo de mármol, atrayendo todas las miradas. «Parásitas que buscan aprovecharse».
Antes de que Marta pudiera reaccionar, Sergio la empujó bruscamente, haciéndola tropezar y caer. Sofía soltó un grito de susto, aferrándose a su madre. Los flashes de las cámaras estallaron, capturando el momento de la humillación para la posteridad. No tenéis lugar entre gente decente, continuó Sergio disfrutando de la escena, saboreando su poder. Marta, con la cara ardiendo de vergüenza, ayudó a Sofía a levantarse y se retiró, seguida por las miradas de desprecio y los susurros de los invitados. Algo estaba a punto de romperse. Había sido la humillación más grande de su vida, pero también el último y más grave error de Sergio. La rabia de Marta se solidificó, convirtiéndose en una determinación helada. Ya no tenía nada que perder. Ahora, la lucha era personal. Mientras tanto, Sofía, ajena a las complejidades del odio adulto y todavía asustada por el incidente en la gala, continuaba con sus propias exploraciones, buscando refugio en los rincones tranquilos de la mansión. Una tarde, mientras Marta estaba ocupada con las tareas que Elena le había impuesto, la niña se escabulló de nuevo en el despacho de don Ricardo. Le encantaba una vieja caja de música con una bailarina de porcelana que había sobre una estantería alta. Se subió a una silla para alcanzarla. Mientras le daba cuerda y escuchaba la melodía melancólica, notó que el fondo de la caja de terciopelo estaba suelto. Con sus pequeños y curiosos dedos lo levantó. Debajo, en un compartimento secreto, encontró un pequeño diario encuadernado en terciopelo azul, cerrado con un diminuto candado de oro. No pudo abrirlo, pero sintió, con la intuición de los niños que a menudo ven más allá de la superficie, que era otro secreto importante, otra pieza del rompecabezas. Lo cogió y corrió a buscar a su madre, con el pequeño libro apretado contra su pecho. Cuando Marta lo vio, su corazón empezó a latir con fuerza, una mezcla de miedo y esperanza. Recordó haber visto una pequeña llave dorada en el cajón de costura de la difunta esposa de don Ricardo, un objeto que Elena consideraba basura. Corrió hacia la habitación, encontró la llave y con manos temblorosas, abrió el diario. Las páginas estaban llenas de una caligrafía elegante y femenina. Era el diario de Inés, la esposa de don Ricardo. Empezó a leer, y lo que descubrió la dejó sin aliento. El diario hablaba de un secreto familiar, de una promesa rota, y de la verdadera razón de la tristeza perpetua de su marido. Tenía la segunda prueba. La historia era más profunda y triste de lo que jamás había imaginado. El diario de Inés revelaba una historia desgarradora, una vida de amor no correspondido y de sueños rotos. Don Ricardo no siempre había sido un hombre solitario y amargado. De joven, se había enamorado perdidamente de una mujer, de origen humilde, una artista con el alma libre, pero su padre, un hombre autoritario y obsesionado con el linaje, le obligó a romper esa relación para casarse con Inés, una heredera de su misma clase social, un matrimonio de conveniencia para unir dos imperios. La promesa rota que mencionaba el diario era un pacto que Ricardo había hecho con su primer amor. Si alguna vez tenía los medios, crearía una fundación para ayudar a niños sin recursos, para que nadie tuviera que renunciar a sus sueños por falta de dinero, como ella había tenido que hacer. Inés, que lo amaba profundamente a pesar de saber que su corazón pertenecía a otra, había admirado ese noble deseo y lo había apoyado en secreto, animándolo a no olvidarlo. Mi Ricardo tiene el corazón más grande del mundo, escribió en una de las páginas, con la tinta ligeramente corrida, quizás por una lágrima. Pero el peso de las expectativas de su padre lo ha encerrado en una jaula de oro. Rezo para que algún día alguien le recuerde que U-I-E con acento agudo N es en realidad el joven que quería cambiar el mundo. Marta cerró el diario, con las lágrimas corriendo por sus mejillas. Ahora lo entendía todo. La conexión de Ricardo con Sofía no era una señal de senilidad, era su verdadero yo, el niño de la carta, el joven de la promesa, luchando por salir a la superficie después de décadas de represión. La codicia de Sergio no solo intentaba robar una fortuna, intentaba borrar la última oportunidad de redención de un hombre bueno. La presión y el estrés de la campaña de Sergio, junto con la humillación de la gala, empezaron a pasar factura a don Ricardo. Su salud, que había mejorado tanto, comenzó a decaer rápidamente, como una flor que se marchita de repente. Una noche, sufrió un fuerte dolor en el pecho y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital.
El corazón de Marta se encogió de miedo al verlo tan frágil en la camilla, sus ojos cerrados, su rostro pálido como la cera. Este era el momento que Sergio había estado esperando, la oportunidad perfecta. Con don Ricardo ingresado e incomunicado, él tomó el control total de la mansión y de los negocios, amparándose en un poder notarial que había conseguido años atrás, cuando su tío aún confiaba en él. Lo primero que hizo fue prohibirle a Marta y a Sofía visitar el hospital, una orden cruel y calculada. El médico ha ordenado reposo absoluto, sin visitas que puedan alterarlo, le dijo la señorita Elena con una sonrisa triunfante saboreando su victoria. Era una mentira, y Marta lo sabía, pero no podía hacer nada. Estaba completamente aislada. Sergio aprovechó esos días para reunirse con sus abogados, y dar los toques finales a su plan, para alterar los documentos de la herencia, y declararlo incapacitado legalmente. Es por su propio bien, le decía a todo el mundo con su máscara de sobrino preocupado. Tenemos que protegerlo de sí mismo, y de las influencias externas que lo confunden. La trampa se estaba cerrando, y Marta estaba fuera, impotente, viendo cómo el hombre que había llegado a querer era devorado por los lobos, sola y sin nadie a quien recurrir. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Sintiéndose acorralada y desesperada, Marta sabía que tenía que actuar, que no podía quedarse de brazos cruzados. No podía llegar hasta don Ricardo, pero quizás podía encontrar la última pieza del rompecabezas que necesitaba para luchar. Recordó el viejo objeto que él tanto atesoraba, el que le había enseñado a Sofía en aquella primera cena mágica. Don Ricardo, en un momento de lucidez en el hospital, antes de que Sergio lo aislara por completo, le había pedido a una enfermera de confianza que se lo entregara a Marta para que lo custodiara. La enfermera, que había visto la crueldad de Sergio, se lo llevó a escondidas. Cuando Marta lo tuvo en sus manos, sintió su peso y su historia, como si contuviera el alma de su dueño. Sofía, al verlo, lo tomó con cuidado. El abuelito Ricardo me enseñó un secreto, dijo la niña en voz baja, como si temiera que las paredes oyeran. Con su dedito, señaló la parte trasera del pesado reloj de bolsillo, una zona que Marta nunca había examinado con detenimiento. Con la ayuda de una lupa del escritorio, Marta pudo leer la diminuta inscripción, casi borrada por el tiempo, que rodeaba las iniciales grabadas. Era una frase corta, pero contenía un universo de significado: que tu verdadero tesoro sea siempre la bondad. Era la tercera pista: la carta, el diario y la inscripción. Las tres piezas encajaban a la perfección, contando la misma historia, la del verdadero Ricardo. Ya lo tengo todo, pensó Marta, con una oleada de esperanza que la hizo temblar. Ahora solo necesitaba una oportunidad para que el mundo escuchara la verdad. Esa oportunidad llegaría, irónicamente, de la mano del propio Sergio. Confiado en su victoria, había iniciado el proceso judicial para ser nombrado tutor legal de su tío. La vista sería en una semana. El escenario estaba listo para la batalla final. Mientras tanto, en una deslumbrante sala de juntas con vistas a toda la ciudad, Sergio se reunía con su equipo legal, moviéndose con la confianza de un general que ya ha ganado la batalla antes de que empiece. El aroma a café caro y a victoria llenaba el aire. Mañana, vamos a desmantelarlos por completo, declaró, su voz cortando el aire con la frialdad del acero. Presentaremos los informes médicos que detallan su deterioro cognitivo. Haremos que la señorita Elena testifique sobre cómo lo encontraba hablando solo, confundiendo los nombres. Cada detalle pintará una imagen irrefutable de senilidad, una mente rota. Hizo una pausa dramática, acercándose al ventanal que se abría sobre la ciudad. Y luego, destruiremos la credibilidad de esa mujer, de Marta. Demostraremos que se aprovechó de su vulnerabilidad, que lo aisló de su única familia, de mí. Para cuando terminemos, el juez la verá como la usurpadora que es, y yo, su sobrino devoto y preocupado, seré visto como el salvador. Para Sergio, no había duda, solo un trámite desagradable antes de reclamar su victoria, una victoria que llevaba años planeando. Estaba tan cerca de conseguirlo todo que así podía saborearlo. Su arrogancia era su mayor debilidad, pero él no podía verlo. Estaba ciego de codicia. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final. La noche previa al juicio fue una tortura para Marta, una larga vigilia llena de fantasmas y miedos.
Daba vueltas en la cama, incapaz de acallar el torrente de pensamientos que inundaban su mente. Finalmente, se levantó y se sentó en una silla junto a la cama de Sofía, observando su paz, la serenidad de su sueño. La inocencia de su hija era un contraste doloroso con la crueldad del mundo al que estaban a punto de enfrentarse, un mundo de mentiras, codicia y poder. Todo esto comenzó con un simple acto de bondad, pensó con amargura, las lágrimas picando en sus ojos. ¿Cómo es posible que ofrecerle compañía a un hombre solitario nos haya llevado a este infierno? La culpa la asaltó, una serpiente fría enroscándose en su corazón. Se preguntó si había hecho lo correcto al quedarse, al luchar, arrastrando a su pequeña a una guerra de adultos que podría dejarle cicatrices imborrables. No habría sido mejor huir al principio, pero entonces recordó la risa de Sofía en los jardines de la mansión, una alegría pura que nunca había conocido en su pequeño apartamento de la ciudad. Recordó la gratitud en los ojos de don Ricardo, la forma en que su rostro se iluminaba al verlas. No podía arrepentirse. Habían llevado luz a una vida que se apagaba. Se inclinó y besó la frente de su hija, su piel suave y cálida. Mañana lucharé por ti, mi amor, lucharé por nuestro futuro, y por la memoria de un hombre bueno. La resolución volvió a llenar su corazón. No luchaba por dinero, luchaba por la verdad. El juzgado era una catedral de silencio y mármol frío. El eco de cada paso, cada tos, retumbaba con una solemnidad opresiva que empequeñecía a todos los presentes. Marta se sentía diminuta, una nota discordante en una sinfonía de poder y tradición, un gorrión en una jaula de águilas. A su lado, Sofía se aferraba a su mano, sus ojos recorriendo con una curiosidad infantil los rostros severos de los abogados y el estrado elevado donde el juez, un hombre de rostro impasible y cabello plateado, parecía una figura de otro tiempo, un guardián de la ley. Al otro lado de la sala, Sergio estaba sentado con una confianza insultante, flanqueado por un equipo de abogados que parecían tiburones oliendo sangre. Su sonrisa era afilada, una promesa de victoria. Intercambió una mirada cómplice con la señorita Elena, sentada unas filas más atrás, y ella le devolvió un asentimiento casi imperceptible, una confirmación de su pacto de mentiras. No puedo derrumbarme ahora, no delante de Sofía, pensó Marta, apretando la pequeña mano que era su única ancla en esa tormenta. Sabía que luchaba por mucho más que un testamento, luchaba por su nombre, por su dignidad y por el futuro de la niña que la miraba con una fe ciega que le rompía el corazón. La batalla final, la más importante de su vida, estaba a punto de comenzar. Y sentía que no tenía ninguna posibilidad de ganar. El abogado de Sergio, un hombre corpulento de voz atronadora llamado Velasco, se puso en pie e inició su exposición con una teatralidad estudiada, como un actor en el escenario de su vida. Sus palabras eran un veneno lento, envuelto en una falsa piedad que las hacía aún más repulsivas. Señoría, no estamos aquí para discutir sobre dinero, comenzó, con un tono grave y solemne. Estamos aquí para proteger la dignidad de un gran hombre, don Ricardo, quien en sus últimos años, muy lamentablemente, fue víctima de su propia vulnerabilidad. Un hombre cuya mente, antaño brillante como un diamante, se vio trágicamente nublada por la soledad y la enfermedad. Marta sintió que la sangre le hervía, que la indignación le subía por la garganta. Cada palabra era una profanación de la memoria del hombre que había llegado a querer, una mentira cruel y calculada. Velasco continuó, gesticulando hacia Marta y Sofía con un desdén apenas disimulado. Y en esa vulnerabilidad, en esa niebla de confusión, encontró un refugio perfecto, una oportunista, una mujer que, con una astucia cruel y sin escrúpulos, utilizó a su propia hija como la llave para abrir el corazón. Y por supuesto la fortuna de un anciano indefenso y confundido. El murmullo que recorrió la sala fue como una bofetada. Marta bajó la mirada, incapaz de soportar el peso de docenas de ojos que la juzgaban, que la condenaban sin conocerla. No saben nada de nosotros. No vieron cómo él sonreía con ella, pensó. Una defensa silenciosa contra la marea de calumnias que la estaba ahogando. Llamo al estrado a la señorita Elena Torres, anunció Velasco con voz potente. Elena se levantó con una compostura gélida, su vestido oscuro y severo a juego con su expresión, y caminó hacia el estrado.
Juró decir la verdad con una mano sobre la Biblia, su rostro una máscara de seriedad y falsa pena. Señorita Torres, usted cuidó de don Ricardo durante más de 20 años. ¿Cómo describiría su estado mental en los últimos meses? Preguntó el abogado, su voz ahora suave y comprensiva. Elena suspiró, un sonido ensayado de tristeza profunda. El señor estaba perdido. A menudo confundía el presente con el pasado. Hablaba con su difunta esposa, Inés, como si estuviera en la habitación, dijo, su voz quebrándose ligeramente en el momento justo. Y a la señora Marta, a menudo la llamaba Inés. Le prometía cosas imposibles, le decía que eran almas gemelas. Era desgarrador presenciar ese deterioro, esa confusión. La mentira era tan perfecta, tan bien actuada, que por un instante, Marta dudó de sus propios recuerdos, sintió náuseas. Eso nunca pasó. Jamás me llamó Inés, pensó, pero su verdad era inaudible en aquella sala. Ella lo aisló de todos, de forma deliberada, continuó Elena, ganando confianza. Cancelaba sus citas médicas, filtraba sus llamadas. Poco a poco, el único mundo que don Ricardo conocía era el que ella le presentaba. Un mundo donde ella y su hija eran el centro de su universo fracturado. Tenía un control total sobre él. La red de mentiras era perfecta, una tela de araña de la que parecía imposible escapar. La humillación era un veneno que se extendía por las venas de Marta, paralizándola. Cada palabra de Elena, cada gesto de Velasco, cada murmullo de la audiencia, era un golpe invisible pero doloroso. Se sentía desnuda, expuesta, sus intenciones retorcidas hasta convertirlas en algo monstruoso que ni ella misma reconocía. El abogado de oficio que le habían asignado, un hombre joven y superado por la situación, apenas levantaba la vista de sus papeles, ofreciendo objeciones débiles y sin convicción que eran sistemáticamente desestimadas por el juez con un gesto de impaciencia. Estaba sola, completamente sola. Miró a Sergio, que la observaba con una sonrisa de triunfo, disfrutando de su sufrimiento, de su desmoronamiento. Él me odia porque mi hija le dio a su tío la felicidad que él nunca supo ofrecerle, comprendió con una claridad dolorosa y repentina. No se trataba solo de la Eren, decía. Se trataba de celos, de la envidia de ver a otro ocupar un lugar en el corazón de su tío, que él nunca había podido, o querido, llenar. Algo dentro de ella estaba a punto de romperse. La fuerza que la había sostenido durante semanas comenzaba a flaquear, a deshacerse como arena entre los dedos. Sofía, sintiendo el temblor de su madre, le apretó la mano con más fuerza, un pequeño gesto que era a la vez una pregunta y un consuelo, un ancla en medio de la tempestad. Ese pequeño apretón fue lo único que la mantuvo en pie. ¿Tiene algo que decir en su defensa, señora?, preguntó el juez, su voz desprovista de emoción, como si estuviera leyendo una lista de la compra. El tono sugería que era una mera formalidad, un último paso antes de dictar la sentencia que todos esperaban. Marta se puso en pie, sus piernas temblaban como hojas en el viento. El silencio en la sala era absoluto, denso. Todas las miradas estaban clavadas en ella, esperando su rendición. Respiró hondo, buscando una última reserva de fuerza en el fondo de su alma. Sí, señoría, dijo, su voz sonando más firme de lo que esperaba, sorprendiéndose a sí misma. Caminó hacia el estrado, cada paso un acto de fe. Abrió su bolso, y sacó el sobre amarillento y frágil. Sergio y la señorita Elena han descrito a don Ricardo como un hombre senil y confundido. Pero el hombre que yo conocí era lúcido, amable y estaba profundamente solo. Y tenía una memoria muy clara de quién era y de lo que valoraba. Colocó el sobre en el estrado con cuidado. Mi hija E.N.C. encontró esto en la biblioteca. Es una carta que don Ricardo le escribió a su madre cuando tenía 10 años, desde un internado. La sala contuvo el aliento, un suspiro colectivo. Velasco intentó objetar, gritando algo sobre la irrelevancia, pero el juez lo silenció con un gesto brusco. Permítale continuar, ordenó, con una nueva chispa de interés en sus ojos, una grieta en su fachada impasible. Marta tenía su oportunidad, quizás la única que tendría. Marta desdobló la hoja con cuidado, sus manos temblorosas. La tinta estaba desvaída, pero la caligrafía infantil, redonda y esforzada, era clara. Querida mamá, comenzó a leer,
su voz llenando el silencio del juzgado, una voz que venía de 70 años atrás. Aquí, todos los días son grises. Los otros chicos solo hablan de dinero y fincas, de lo que heredarán. Pero yo solo pienso en volver a casa y ayudarte a cuidar las flores del jardín. Papá dice que debo ser fuerte para dirigir el negocio, pero a mí no me importan los edificios, me importa que la gente tenga un hogar cálido. Me prometo a mí mismo, mamá, que cuando sea mayor, usaré todo lo que tenemos para ayudar a los demás, para que nadie se sienta tan solo como yo me siento ahora en este lugar. La voz de Marta se quebró en la última frase. Levantó la vista y miró directamente al juez, con los ojos llenos de lágrimas que no intentó ocultar. Este no es el testamento de un hombre confundido, señoría. Es la promesa de un niño que nunca olvidó lo que era importante. Don Ricardo no cambió. Simplemente, durante mucho tiempo, nadie se detuvo a escuchar el latido de su corazón, el corazón de este niño. El juez tomó la carta, sus ojos recorriendo las líneas una y otra vez. Por primera vez, su rostro impasible mostró una sombra de emoción, una humanidad inesperada. Sergio parecía desconcertado, como si un fantasma hubiera entrado en la sala para contradecirlo, el fantasma de su tío cuando aún era un niño lleno de sueños. Pero Velasco no se dio por vencido, se levantó con una sonrisa condescendiente, recuperando la compostura. Una carta enternecedora, sin duda. Pero no prueba nada relevante, señoría, solo demuestra que el sentimentalismo del señor lo hacía aún más susceptible a la manipulación, dijo, su voz goteando sarcasmo. Se giró hacia Marta con desprecio, señalándola con el dedo. Usted no es más que una actriz consumada. Está usando las palabras de un niño para su propio beneficio, para conmover a este tribunal. Es una actuación vergonzosa. El ataque fue brutal, diseñado para destruir la poca credibilidad que Marta había logrado construir con tanto esfuerzo. Sintió que la pequeña victoria se desvanecía, que la esperanza se escapaba. La duda volvió a instalarse en los rostros de la audiencia, que ahora la miraban con recelo de nuevo. Parecía que la carta no sería suficiente. No tengo nada más, susurró Marta dirigiéndose al juez, sintiendo que sus últimas fuerzas la abandonaban. Regresó a su asiento, completamente derrotada. El abogado de oficio le dio una palmada torpe en el hombro, un gesto inútil. El juez miró sus notas, su rostro de nuevo impenetrable, inescrutable. Parecía que todo estaba perdido. Lo siento tanto, mi Sofía, pensó, las lágrimas quemándole los ojos, lágrimas de derrota. Te he fallado. No he sido lo bastante fuerte. La esperanza que había sentido se desmoronaba, convirtiéndose en cenizas. Fue entonces, en el punto más bajo, cuando la esperanza parecía muerta, cuando ocurrió algo inesperado. Sofía, que había permanecido en silencio todo el tiempo, se soltó de la mano de su madre y caminó con pasos firmes y decididos hacia el centro de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia ella, una pequeña figura de valentía en un mar de adultos cínicos. Se detuvo delante del estrado, una figura diminuta en la inmensidad del juzgado, y miró directamente al juez, sin miedo. El silencio era profundo, casi sagrado. En su mano, sostenía algo que brillaba con un destello dorado bajo las luces de la sala. El pesado reloj de bolsillo que don Ricardo le había mostrado, su tesoro. El juez la miró, su expresión suavizándose por completo. «Sí, pequeña, ¿quieres decirnos algo?», preguntó con una amabilidad inesperada, su voz paternal. Sergio se puso de pie de un salto, su rostro rojo de pánico, la confianza evaporada. «Objeción, señoría, esto es un circo». «¿Está usando a la niña para manipularlo?», gritó, desesperado. Pero el juez lo fulminó con una mirada que podría haber derretido el acero. «Siéntese, señor Velasco, la niña tiene la palabra». Sofía levantó el objeto para que todos lo vieran. «Mi amigo Ricardo me dio esto», dijo con su voz clara e infantil, que resonó en cada rincón. Dijo que era muy importante, dijo que era su tesoro. «¿Y por qué era su tesoro, Sofía?», preguntó el juez, inclinándose hacia adelante, su interés ahora completamente capturado por la pequeña testigo. Sofía, con una seriedad impropia de su edad, giró el objeto dorado y señaló la parte trasera con su dedito. «Por lo que dice aquí», respondió con una simplicidad aplastante. Se lo tendió al alguacil, quien lo tomó con una delicadeza sorprendente y se lo entregó al juez. El magistrado lo examinó,
acercándolo a sus ojos para leer la pequeña inscripción, casi borrada por el paso de un siglo. Tras un momento que pareció una eternidad, leyó las palabras en voz alta, y su voz resonó con una nueva autoridad, una nueva claridad. Que tu verdadero tesoro sea siempre la bondad. Hubo un silencio atronador, un silencio que lo decía todo. Las palabras flotaron en el aire, simples, directas, irrefutables. Eran el eco de la promesa del niño en la carta, la filosofía de vida de un hombre que había sido reducido a una caricatura senil. Eran la verdad. El J.V.Z. levantó la vista y miró a Sergio, luego a la señorita Elena. Sus rostros eran un poema de pánico y derrota. La máscara de confianza de Sergio se había hecho añicos, revelando al hombrecillo codicioso y asustado que había debajo. La compostura de Elena se derritió, dejando al descubierto a una mentirosa acorralada. La simple inscripción, revelada por la inocencia de una niña, había desmantelado su red de engaños con una fuerza imparable. El murmullo se convirtió en un clamor de indignación. La gente en la sala se giraba para mirar a Sergio y a Elena con furia, con desprecio. Ya no veían a un sobrino preocupado y a una cuidadora leal, veían a dos conspiradores crueles y sin corazón. Este objeto no prueba nada, balbuceó Sergio en un último y patético intento de defensa, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. El juez lo ignoró por completo. Dejó el objeto sobre su estrado como si fuera una prueba sagrada y se dirigió a Marta, que lo miraba sin poder creerlo. Señora, creo que no hay nada más que añadir, dijo, y por primera vez, una calidez humana genuina llenaba su voz. Se giró hacia su secretario, su tono ahora firme como una roca. Se desestiman todos los cargos contra la señora Marta. Se valida el último testamento de don Ricardo en su totalidad. Y ordeno una investigación inmediata por perjurio y conspiración contra el señor Sergio y la señorita Elena Torres. El golpe del martillo resonó como un trueno, es el sonido más dulce que Marta había oído en su vida. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Marta se quedó inmóvil, las palabras del juez tardando en registrarse en su mente aturdida. ¿Había terminado? ¿Realmente había terminado? Miró a Sofía, que corrió y la abrazó con fuerza por las piernas, anclándola a la realidad. Fue entonces cuando las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo se derramaron, lágrimas de un alivio tan profundo que era casi doloroso, un torrente que limpiaba todo el miedo y la humillación. La abrazó con todas sus fuerzas, escondiendo el rostro en su cabello, inhalando su aroma infantil. Lo logramos, mi amor. Lo logramos, susurró entre sollozos, sus palabras solo para ella. A su alrededor, la sala era un caos, los periodistas se arremolinaban, los flashes estallaban como relámpagos. Sergio y Elena eran escoltados fuera por los alguaciles, sus rostros pálidos por la humillación y el miedo. Intentaban cubrirse la cara, pero no había dónde esconderse. Su codicia había quedado expuesta a la luz del día. El abogado de oficio se acercó, esta vez con una sonrisa genuina y llena de admiración. «Felicidades, señora, nunca había visto algo así en toda mi carrera». Pero Marta apenas lo escuchó. En ese momento, en medio del ruido y la confusión, solo existían ella y su hija, unidas en un abrazo que era un refugio, una fortaleza y una celebración. La pesadilla había terminado, habían ganado. El juez bajó del estrado, un gesto inusual que silenció a la sala. Se acercó a ellas y se agachó para quedar a la altura de Sofía, sus rodillas crujiendo ligeramente. Le devolvió con cuidado el objeto dorado, cerrando la manita de la niña sobre él con sus propias manos grandes. «Nunca pierdas esto», le dijo con una voz suave, sus ojos llenos de una amabilidad que nadie le conocía. «Y nunca olvides lo que dice. Es la lección más importante que aprenderás en la vida». Sofía asintió seriamente, como una pequeña sabia, y guardó con acento agudo su tesoro en el bolsillo de su vestido. Luego, el juez se levantó y se dirigió a Marta, su expresión llena de un respeto profundo. Don Ricardo era un hombre sabio. Supo ver dónde estaba el verdadero valor, no en sus cuentas bancarias, sino en un corazón puro. Su hija le ha hecho hoy el más grande de los honores a su memoria, ha cumplido su verdadero legado. Con esas palabras, se marchó, dejando tras de sí un legado de justicia restaurada y fe renovada en la bondad. Marta se sintió abrumada por la gratitud.
No solo había ganado un caso, había recuperado su vida, su honor. Y le había demostrado a su hija que la verdad y la bondad, aunque a veces parezcan frágiles, siempre encuentran la manera de prevalecer contra la oscuridad. Sabía que el futuro no sería fácil, pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo, tenía esperanza, y tenía a su hija. Al salir del juzgado, una multitud de periodistas las esperaba en las escaleras de mármol. Las preguntas volaban como dardos. ¿Qué hará con la fortuna? ¿Cómo se siente? ¿Qué mensaje tiene para Sergio? Marta se detuvo, protegiendo a Sofía con su cuerpo. Por un momento, pensó en no decir nada, en simplemente abrirse paso y desaparecer. Pero entonces miró a su hija, que la observaba con expectación, con orgullo en sus ojos. Sabía que tenía que hablar, por la memoria de don Ricardo, para que el mundo entendiera la verdad. Se aclaró la garganta y se dirigió a las cámaras, su voz clara y firme, sin rastro de duda. La verdadera fortuna de don Ricardo nunca estuvo en sus cuentas bancarias, dijo, y sus palabras silenciaron a la multitud, que esperaba una declaración de victoria o de venganza. Su verdadera fortuna era su deseo de ayudar a los demás, un deseo que la soledad casi le hizo olvidar. Mi única intención es cumplir su promesa. Honrar su verdadero legado, el de la bondad. No hubo arrogancia ni triunfo en su voz. Solo una profunda y serena determinación. Los periodistas, acostumbrados al cinismo y al escándalo, se quedaron sin palabras, desarmados por su sinceridad. Marta tomó la mano de Sofía y juntas, bajaron las escaleras, dejando atrás el circo mediático para empezar a construir su nuevo futuro, un futuro basado en esa promesa. Esa misma tarde, Marta y Sofía regresaron a la mansión. El lugar se sentía extrañamente silencioso sin la presencia opresiva de la señorita Elena. El personal las observaba con una mezcla de asombro, respeto y una profunda vergüenza por haber dudado de ella, por haber creído las mentiras. Ya no veían a una usurpadora. Veían a la guardiana del verdadero espíritu de la casa, a la heredera legítima no de la fortuna, sino del corazón de don Ricardo. Marta caminó por los largos pasillos, pero ya no se sentía como una intrusa. Por primera vez, se sentía como si perteneciera a ese lugar. No por el lujo que la rodeaba, sino porque ahora entendía el corazón que latía bajo el mármol y la madera noble. Entró en el gran comedor, y se detuvo frente a la inmensa mesa donde todo había comenzado, donde un simple gesto de una niña había cambiado el curso de tantas vidas. Recordó la primera noche, la pequeña figura de Sofía rompiendo el silencio, devolviéndole la vida a un hombre que había olvidado cómo vivir. Esto no es simplemente una casa, pensó, es una promesa. Y ella estaba allí para asegurarse de que esa promesa se cumpliera, una promesa de que nadie más tendría que cenar solo, de que la bondad sería el único protocolo. El eco de la risa de Sofía, que ya corría libre hacia el jardín, fue la primera nota de la nueva melodía de la mansión. Mientras el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Marta encontró un viejo diario de cuero en el escritorio de don Ricardo, un diario que había pasado por alto. Lo abrió y, en la primera página, con la caligrafía temblorosa pero clara del anciano, leyó una única entrada, fechada el día después de que Sofía cenara con él por primera vez. Hoy, decía la nota, un pequeño gorrión se posó en la ventana de mi alma y me recordó que todavía existe el sol. Me ha regalado un dibujo. Lo guardaré siempre como mi más preciado tesoro, más valioso que todos mis edificios. Quizás, después de todo, no sea demasiado tarde para aprender a volar de nuevo. Debajo de la nota, pegado con cinta adhesiva, estaba el dibujo de Sofía. Dos figuras de palo tomadas de la mano bajo un sol sonriente. Marta trazó el contorno del dibujo con la yema del dedo. Las lágrimas cayendo sobre el papel, lágrimas de gratitud y amor. Comprendió la verdadera magnitud de lo que su hija había hecho. No solo había aliviado la soledad de un hombre, le había devuelto la esperanza, le había recordado la promesa que se hizo a sí mismo de niño, una promesa enterrada bajo décadas de dolor. Y ahora, esa sagrada promesa estaba en sus manos, esperando ser cumplida. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, su propósito era claro como el cristal. La noche cayó sobre Madrid, cubriendo la ciudad con un manto de estrellas. Desde la ventana del despacho, Marta observaba las luces, sosteniendo el diario de Ricardo contra su pecho. Sofía dormía en el gran sillón de cuero, agotada por las emociones del día, una pequeña sonrisa en sus labios. La batalla legal había terminado, o
Pero la verdadera obra, la más importante, apenas comenzaba. La herencia no era un premio, no era un botín de guerra, era una herramienta, una responsabilidad inmensa, una herramienta para construir hogares, para llenar estómagos vacíos, para secar las lágrimas de niños solitarios como lo había sido Ricardo. Era la oportunidad de transformar el dolor de un hombre en alegría para miles. No te fallaré, Ricardo, susurró al viento, una promesa solemne dirigida a las estrellas. Convertiré esta casa de silencio en una casa de risas. Tu legado no serán los edificios ni el dinero, tu legado será la bondad. Sintió una calma profunda, una claridad de propósito que nunca había experimentado en su vida. Ya no era solo una madre luchando por su hija. Era la heredera de un sueño, la ejecutora de una promesa sagrada, y estaba lista para empezar a trabajar, para construir un mundo mejor, un ladrillo de bondad a la vez. La mansión, que había sido una jaula de soledad, estaba a punto de convertirse en un faro de esperanza para toda la ciudad. Los primeros días fueron extraños, una mezcla de triunfo y una responsabilidad abrumadora, que a veces la dejaba sin aliento. Marta caminaba por los salones, ya no como una empleada invisible, sino como la dueña y guardiana de un legado. El personal, antes hostil y receloso, ahora la trataba con una deferencia casi reverencial, pidiéndole perdón con la mirada. Es increíble cómo cambia todo cuando la verdad sale a la luz, pensó, mientras observaba a Sofía correr por el jardín, su risa resonando en un espacio que antes solo conocía el silencio y el susurro del viento. Sin embargo, el peso de la herencia era casi físico. Era el legado de un hombre que había depositado en ella la última esperanza de redimir una vida de soledad y arrepentimiento. Sentía la obligación de hacerlo bien, de no cometer errores. Sabía que el primer paso era transformar la propia mansión. No podía seguir siendo un mausoleo de lujo, un monumento a la riqueza. Tenía que convertirse en un faro de esperanza, en un hogar vibrante y lleno de vida. La idea tomó forma en su mente, clara y poderosa, como si el propio Ricardo se la estuviera susurrando. Este lugar, escenario de tanto dolor y soledad, se convertiría en su opuesto. Un santuario de compañía y alegría para quienes más lo necesitaban. Era una idea audaz, radical, pero para Marta era la única forma justa de honrar la memoria de su amigo. Tenemos que empezar por cambiarle el nombre a esta casa, le dijo Marta a su abogado, el joven que ahora la miraba con una admiración que iba más allá de lo profesional. Estaban sentados en el despacho de don Ricardo, rodeados de papeles legales y balances financieros. Él la miró, sorprendido, levantando la vista de un documento. Cambiar el nombre, pero es una propiedad histórica, la mansión Valverde es un icono de la ciudad. Marta asintió, su expresión firme y decidida. Lo sé. Y es hora de que represente un nuevo legado, una nueva historia. Ya no será la Olefie Pansión Valverde. A partir de hoy, será conocida como el Cono Dica, Hogar Ricardo. Un lugar que no celebra la riqueza de un hombre, sino la bondad de su corazón. El abogado se quedó sin palabras, conmovido por su visión. Vio en ella una sabiduría que no provenía de los libros de derecho, sino de un corazón puro y fuerte. Es una idea maravillosa, Marta, dijo finalmente, su voz teñida de emoción. Haré los trámites de inmediato. Marta sintió un gran alivio, como si se hubiera quitado un peso de encima. Era el primer paso concreto. Esto es por ti, Ricardo, pensó, mirando un retrato del anciano que colgaba en la pared. Tu nombre ya no estará asociado a la soledad, sino a la esperanza. Sabía que sería un proceso largo y difícil, pero por primera vez, sentía que tenía un mapa claro. El eco de la risa de Sofía desde el jardín le confirmó que estaba en el camino correcto. La noticia de la transformación de la mansión se extendió por la ciudad como un reguero de pólvora. Los mismos periodistas que las habían acosado en el juzgado ahora escribían artículos elogiosos sobre su visión, llamándola un acto de generosidad sin precedentes. Marta, sin embargo, evitaba el centro de atención, rechazaba las entrevistas y las apariciones públicas, enfocando toda su energía en el proyecto. Contrató arquitectos y diseñadores, no para añadir más lujo, sino para hacer el espacio más cálido, más acogedor, más humano. Las frías estatuas de mármol del vestíbulo fueron reemplazadas por coloridos murales pintados por artistas locales. Los carísimos jarrones chinos dieron paso a estanterías llenas de libros de cuentos y juguetes.
La inmensa mesa de caoba del comedor, símbolo de la soledad de Ricardo, fue desmontada con cuidado y su madera reutilizada para construir mesas más pequeñas y redondas, para fomentar la conversación y la comunidad. Cada rincón de esta casa debe gritar, «Bienvenido», les decía a los equipos de trabajo. Quiero que cualquier niño que cruce esta puerta se sienta inmediatamente seguro y querido, que sienta que ha llegado a casa. El proceso era catártico. Con cada cambio, sentía que estaba limpiando no solo el polvo de décadas, sino también las sombras del pasado, transformando un lugar de tristeza en una promesa tangible de un futuro mejor. Mientras supervisaba la renovación física de la mansión, Marta sentó las bases legales y filosóficas de la Fundación Ricardo para la Infancia, SERRODE, o de expertos, pedagogos y trabajadores sociales, absorbiendo conocimientos con una humildad que impresionaba a todos los que trabajaban con ella. Su objetivo era claro y ambicioso, crear un modelo de acogida que no solo proporcionara un techo y comida, sino también apoyo emocional, educación de calidad y sobre todo, un sentido de pertenencia y de familia. No quiero que esto sea un orfanato, explicó en una de las primeras reuniones del patronato. Quiero que sea una familia. Una familia grande, ruidosa y llena de amor, donde cada niño se sienta único y valorado por lo que es. Su pasión era contagiosa. Personas que al principio se habían acercado por curiosidad o por el prestigio del proyecto, pronto se encontraron profundamente comprometidas con su visión. Descubrieron en ella a una líder nata, cuya fuerza no residía en la autoridad, sino en su inquebrantable empatía. A veces me pregunto si Ricardo sabía el tesoro que me estaba dejando, pensó una noche, mirando los planos de la remodelación. No el dinero, sino la oportunidad de hacer esto. La oportunidad de dar un propósito a tanto dolor y a tanta soledad. Se dio cuenta de que al sanar la soledad de Ricardo, también estaba sanando sus propias heridas, construyendo el hogar que nunca tuvo. La inauguración del Hogar Ricardo fue un evento discreto y emotivo, lejos de los flashes y la prensa. No hubo políticos ni celebridades, solo los trabajadores que habían transformado la casa, los voluntarios que dedicarían su tiempo, y los primeros 12 niños que llamarían a ese lugar su hogar. Marta pronunció un breve discurso, su voz cargada de emoción, sus palabras saliendo directamente del corazón. Esta casa fue una vez el hogar de un hombre que, a pesar de tenerlo todo, se sentía terriblemente solo, comenzó. Él aprendió, gracias a una niña muy especial, que la verdadera riqueza no está en las cosas que acumulamos, sino en el amor que compartimos. Hoy, abrimos estas puertas para cumplir su último deseo, que esta casa, antes llena de silencio, se llene para siempre con el sonido de vuestras risas. Después de sus palabras, Sofía, que sostenía su mano con fuerza, dio un paso al frente. Con una solemnidad infantil que conmovió a todos, cortó una cinta roja con unas tijeras dorada, siglo. Las puertas se abrieron de par en par, y la luz del sol inundó el vestíbulo renovado. Los niños entraron corriendo, sus gritos de alegría y asombro borrando para siempre los ecos de la soledad. Marta los observó, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Había cumplido su promesa. La mansión ya no era una jaula dorada, era un nido cálido y vibrante, un nuevo comienzo. La vida en el Hogar Ricardo se estableció en una rutina alegre y caótica. Marta se convirtió en la figura materna de todos los niños, el corazón de esa nueva y gran familia. Se despertaba temprano para ayudar a preparar el desayuno, revisaba las tareas escolares por la tarde, y leía cuentos antes de dormir, su voz suave llenando las habitaciones. Encontró una felicidad profunda en esos actos cotidianos, una plenitud que ninguna fortuna podría comprar. Sofía, por su parte, floreció en su nuevo papel de hermana mayor. Compartía sus juguetes, ayudaba a los más pequeños con los deberes, y les enseñaba los rincones secretos del jardín. El legado de don Ricardo se manifestaba en cada detalle. En las becas educativas que se crearon para los jóvenes más brillantes, en los terapeutas que ayudaban a sanar las heridas del pasado, y en los talleres de arte y música que llenaban las tardes de creatividad. Nunca imaginé que podría ser tan feliz, le confesó una tarde al joven abogado, que se había convertido en un amigo cercano y un pilar fundamental de la fundación. Él la miró con calidez y admiración. Construiste algo increíble aquí, Marta. Le diste un alma a este lugar. Ella sonrió, mirando por la ventana. Yo no lo construí, solo abrí la puerta. El alma la trajeron ellos.
dijo, señalando a un grupo de niños que jugaban al fútbol en el césped. La verdadera transformación no había sido la de la casa, sino la suya propia. Un día, mientras organizaba los libros de la vieja biblioteca para hacerla más accesible a los niños, Marta encontró algo que la dejó sin aliento. Metido en un volumen de poesía de Bécquer, halló un sobre dirigido a ella con la caligrafía temblorosa de don Ricardo. Su corazón dio un vuelco. Debió escribirlo en el hospital, antes de que todo se precipitara. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una breve nota. «Mi querida Marta», comenzaba. «Si estás leyendo esto, significa que mi fe en ti fue bien fundada. Tú y tu maravillosa hija me devolvisteis la capa o vida. No me disteis solo compañía, me recordasteis quién era yo, el niño que prometió a su madre hacer el bien. Esta fortuna no es un regalo, es una herramienta que te confío. Sé que sabrás usarla con la sabiduría de tu corazón. Gracias por enseñarme que nunca es demasiado tarde para encontrar una familia. Con todo mi afecto, Ricardo». Debajo, una postdata. «Dile a Sofía que cuide de mi viejo amigo. Él le recordará siempre que el verdadero tesoro es invisible a los ojos». Marta apretó la carta contra su pecho, las lágrimas empapando el papel. Era la validación final, el abrazo que nunca pudieron darse. Supo que él le había dejado no solo su fortuna, sino su bendición y su amor. Y eso era lo más valioso de todo. Epílogo, 5 años después. El sol de la tarde se filtraba a través de los árboles del jardín, creando manchas de luz danzantes sobre el césped. La mansión, ahora conocida en toda España como el Hogar Ricardo, bullía de actividad y vida. Más de 500 niños habían pasado por sus puertas, cada uno con una historia de dolor transformada en esperanza. Marta, con algunas canas plateadas que enmarcaban su rostro sereno, observaba la escena desde la terraza. A su lado David, su abogado, y ahora compañero de vida, le rodeaba los hombros con un brazo. Vieron a Sofía, que ahora tenía 11 años, sentada bajo un roble centenario. Estaba enseñando a leer a uno de los recién llegados, un niño pequeño y asustado, que la miraba con adoración. Sofía era paciente y amable, su voz suave y alentadora. Se había convertido en una joven llena de la misma empatía que había cambiado el destino de tantos. La luz del sol se reflejó en algo que colgaba de su cuello, un brillo dorado. Era el viejo tesoro de su amigo, el objeto que lo había empezado todo. Ya no era un simple recuerdo, era un símbolo de su identidad, un recordatorio del legado de bondad que ella estaba destinada a continuar. «Mírala», susurró Marta, su voz llena de un orgullo profundo que le hacía vibrar el pecho. «Tiene el corazón de Ricardo». David asintió, besando su sien con ternura. «Tiene tu corazón, mi amor, fuerte, valiente y lleno de una bondad inagotable». Sofía levantó la vista y le sonrió, una sonrisa radiante que parecía iluminar todo el jardín. En ese momento, Marta comprendió la verdadera naturaleza de la riqueza, una lección que le había llevado toda una vida a aprender. No estaba en las bóvedas de un banco ni en los títulos de propiedad. La verdadera riqueza era esa escena, un jardín lleno de risas infantiles, una comunidad construida sobre los cimientos de la compasión, y el amor de una familia que se había encontrado en el lugar más inesperado. El legado de don Ricardo no era una fortuna que se gasta, sino una luz que se transmite de una generación a otra, creciendo con cada acto de bondad. La soledad había sido vencida para siempre, no con dinero, sino con la simple y poderosa magia de la conexión humana. Y en el corazón de todo, un pequeño objeto dorado seguía marcando el tiempo, no en horas y minutos, sino en momentos de pura y desinteresada bondad. La historia había cerrado su círculo, dejando una estela de esperanza que nunca se apagaría.